Imaginémonos por un momento la siguiente situación. Viajamos de este país, nuestro México lindo y querido, a un país de Oriente Medio, perdón. Una vez que llegamos ahí, descendemos del avión, digo porque no vamos a ir en camión, tiene que ser por fuerzas avión. Nos bajamos del avión y llegamos al centro de la capital, al centro de la capital del país donde estamos visitando, en Oriente Medio. Tal vez nuestros anfitriones, porque fuimos invitados para ello, nuestros anfitriones nos van a llevar a comer, porque están conscientes que pues fueron tantas horas de vuelo, estamos cansados, estamos tal vez hambrientos, ¿sí? Y llegamos a un restaurante. Nosotros, como occidentales típicos promedio, estamos acostumbrados que llegamos a un restaurante, nos sentamos, tal vez acomodemos las cosas, no sé, nuestro bagaje que llevamos en ese momento, mochila, bolso, no sé, portafolios tal vez. Nos sentamos y esperamos tal vez que venga el mesero a tomar nuestra orden. Y en lugar del mesero, nos mandan a una persona con una jofaina, una palangana, con una toallita, y se paran a un lado de nosotros. De repente, tal vez nos mostremos bastante confusos, ¿sí? Muy confundidos, muy sacados de onda. Después de esto, lo que sigue sería que nuestro anfitrión, al igual que junto con nosotros, se colocó a un lado de él igual un mesero, una persona que trabaja en el restaurante, y de la misma manera él introduce sus manos dentro de la palangana, las lava, no como lo hacemos los occidentales, solamente las manos y muñecas, cuando mucho, un poco más arriba de la muñeca, en el antebrazo. No, en el caso de nuestro anfitrión, pues se lava las manos completamente hasta el codo, hasta los codos. Y, lógicamente, toma la toalla para secarse las manos. En el contexto occidental, el lavado hasta los codos generalmente solo lo practican por lo que se ha visto en series de televisión, películas, y de repente quien tenga conocidos que practiquen la medicina, solo se restringe a ese tipo de contextos. Después de esto, y bueno, más bien, antes de esto, lo primero que notamos en extrañeza fue que no había mesas bajitas, pero no había sillas occidentales, es decir, una silla alta. Y por lo tanto tuvimos que sentarnos en una especie de tabureta, en una especie de asiento bajito, ¿sí? Eso para empezar. Tal vez no nos causó mucha extrañeza porque estamos conscientes que es otro contexto cultural y finalmente pues sería una experiencia divertida, ¿sí? Después pasa lo de las manos. Finalmente bien, llega la persona que va a tomar nuestra orden, hasta allí es completamente normal. Sin embargo, una vez que terminó toda la comida, pues se supone que tanto el jefe de meseros o el capitán de meseros como nuestro propio anfitrión, iba particularmente nuestro anfitrión, realiza una conducta que en el contexto occidental no solo es inapropiada, es una falta de respeto completa, vulgar, es algo que solo lo hacen personas que no tienen cultura. Y sin embargo fuimos invitados, hay que recordar, por una persona importante, una persona con poderío. Y nuestro anfitrión eructa. Y no es un eructo de esos de así discreto, es un eructo bastante, bastante sonoro, ¿sí? Ante esto el capitán de meseros no se inmuta, al contrario, sonríe e inclina la cabeza para agradecer, ¿sí? Y después seguimos nosotros. Él voltea, el capitán de meseros voltea hacia con nosotros
Y de repente se da cuenta que nosotros, como buenos occidentales mexicanos, no, y luego con personas con formación académica, tal vez licenciatura en pedagogía, licenciatura en psicología, maestría, no sé, posgrado, somos unos eruditos en ese sentido. No eructamos, porque sabemos que es una falta de respeto, una falta de educación y una señal inequívoca de que no tomamos en consideración las normas y reglas sociales. Como el capitán de meseros está esperando justamente que tengamos esta conducta, el eructo, y ve que no lo hacemos, se muestra airado, se muestra contrariado y se retira de la mesa rápidamente, de una forma brusca. Esta escena podría darnos de alguna manera entender dos cosas muy importantes. La primera, la importancia que tiene el contexto cultural, determinado muchas veces por la región geográfica, en nuestro comportamiento. Uno. Dos, de repente, en el momento en que el mesero se acerca con la jofaina, con nuestro anfitrión, para lavarse las manos, nosotros hasta ese momento no sabíamos qué hacer. No teníamos ni la más remota idea si nos estaban brindando agua así para tomar, si era para lavarnos la cara o para qué era, o para tal vez desinfectar algún tipo de producto. No sabíamos eso. Hasta que vimos que lo hizo nuestro anfitrión, nosotros entendimos que era justamente esa situación era para lavarnos las manos. Nosotros, insisto, en un restaurante estamos acostumbrados a ir al baño, a lavarnos las manos y a regresar. Pero en Medio Oriente son costumbres completamente diferentes. Bueno, todo esto que analizamos en esta primera parte del video, pues tiene que ver con un concepto importantísimo dentro de la comunicación, y es el concepto de la percepción social. Buenos días, bienvenidos entonces a esta nueva sesión sobre la comunicación, donde abordaremos un poco qué es el fenómeno de la percepción social. Para poder empezar a comprender la trascendencia que tiene la percepción social, primero tendríamos que definirla. Si no hay una definición franca, una definición concreta, pues no sería tan fácil entender un concepto. Bien, según Robert A. Barón, en el libro Psicología Social, la percepción social se define como el conjunto de procesos a través del cual las personas buscamos comprender y conocer a otras personas. ¿Qué significa esto? Si tenemos un error de no saber qué hacer, como en el caso de nuestra aventura en Medio Oriente en el restaurante, vamos a intentar mirar el entorno para detectar alguna guía para nuestro comportamiento, alguna persona que esté haciendo lo mismo, que esté en la misma situación, para ver qué hace. ¿Esto para qué? Pues para justamente no verse tan forastero, tan extranjero en un suelo, pues lógicamente que no es el nacional. Entonces, en ese sentido, esto es la percepción social. ¿Cómo le hacemos las personas para conocer y comprender a otras personas? Aclarando el punto, si conocernos a nosotros mismos realmente es algo complejo, complicado, muchas veces hasta doloroso, buscar conocer y comprender a otros, pues todavía va a ser mucho más difícil. Como vemos en la ilustración, en la imagen de contexto, se supone que son dos empleados, bueno, un empleado y un gerente, un jefe, que le pide uno al otro que le lleve un mensaje al jefe mayor, al director tal vez. Él se acerca y le dice: él está ocupado meditando, debe ser muy sabio. Y aparece al fondo la imagen del supuesto y susodicho director, el jefe sabio. Y en realidad, en actitud meditativa, lo que está pensando es una gran bola de helado de mantequilla, de vainilla, ¿sí? ¿Qué hizo ahí nuestro personaje mensajero? Interpretar, ¿sí? ¿Interpretar en base a qué?
a lo que es nuestro comportamiento, bueno, el comportamiento de otra persona. Él interpretó erróneamente, porque el empleado mensajero asumió que está meditando en cosas trascendentales, que está meditando tal vez en políticas de venta, políticas de expansión agresivas, que está preocupado por el medio ambiente, y simple y llanamente el director operativo, el jefe con poder, está pensando en un helado, ¿sí? Lamentablemente esto nos pasa muy, muy frecuentemente, y es por eso que cobra relevancia dentro de lo que es este diplomado, este curso, que vamos a hablar acerca de la comunicación, ¿sí? Entonces, la percepción social va a tener que ver directamente con dos conceptos muy importantes, que hablando también, y que dicho sea de paso, también forma parte de la tipología básica de la comunicación. La comunicación la podemos dividir básicamente en dos formas: la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Tal vez se piense ingenuamente que la comunicación verbal es la más sencilla, porque finalmente, ¿qué ciencia tiene, qué dificultad tiene decir una cosa o escribir una cosa, escribir algo? Pues para muchas personas tal vez sea algo complicado, algo complejo. Se define entonces comunicación verbal como ese tipo de comunicación que va a hacer alusión a la codificación del mensaje mediante la utilización exclusivamente de códigos y signos lingüísticos. Ya habíamos dicho en las primeras sesiones la importancia que tiene esta fase del proceso comunicativo, la codificación. Entonces, en este caso, la codificación no va de forma, no va de forma simbólica, va o por escrito o de manera oral verbal, ¿sí? Cuando es una codificación por escrito, se va a llamar comunicación escrita o impresa. Eso ya de repente es otro tipo de definición, o es otro tipo un subtipo pues de la comunicación verbal, donde se usa un medio o canal escrito. Aquí que entraría periódicos, revistas, panfletos, libros, cómics, incluso también, aunque en el cómic pues se produce también la comunicación escrita, pero también la comunicación pictográfica, pero finalmente en este caso el cómic más bien entraría en lo que es otra categoría. Ahora, cuando usamos justamente nuestra comunicación por escrito, pues tenemos que tener la prudencia, tenemos que tener la paciencia tal vez de escoger un código que sea entendible tanto para mí, que yo lo conozca adecuadamente, como para la persona que lo está recibiendo. Esa sería la comunicación oral y la comunicación escrita. Ahora, mucha gente, muchas personas, tal vez incluso nosotros como alumnos que fuimos, bueno, en mi caso que fui alguna vez, algunos se nos hacía más fácil que nos lo platicaran en lugar de estarlo leyendo. Muchas veces nos ponían a leer un montón de páginas y finalmente no entendíamos gran cosa, pero hasta que el docente ya nos explicaba, nos llevaba de la manita como niños de primaria para entender el proceso, pues ya comprendíamos mejor. Comunicación escrita y comunicación oral pues finalmente buscan ahorrar tiempo, aparte también son más directas y son, ojo, mucho más explícitas, ¿sí? Y eso es importante que nos quedemos ahorita con esa idea. La comunicación verbal es completamente explícita, pero tenemos el otro tipo de comunicación donde aquí no se va a usar palabras, ni verbal ni por escrito, ¿sí? En este caso la persona no va a usar nunca ningún tipo de medio impreso o auditivo para transmitir un mensaje. Pudiera pensarse entonces cómo se le va a hacer. Bueno, supongamos el siguiente mensaje, o la siguiente situación social. Nos encontramos a un viejo amigo o una vieja amiga, tal vez la novia, ¿sí? Donde cuando la vemos le preguntamos: ¿cómo estás? ¿Cómo estás? El énfasis que yo usé en la oración transmite la idea tal vez de que esa persona
perdón, de que esa persona que acabo de ver, me da gusto verla, ¿sí? De que tal vez, como tenía muchos años sin verla, o mucho tiempo, o a lo mejor fue poco tiempo, pero tenía un bonito recuerdo de esa persona, pues me emociona, me entusiasma verle, ¿sí? Ahora, esa sería tal vez a lo mejor una situación muy, muy sencilla, pero vendría lo siguiente. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Por la forma en que se dice las mismas palabras, la misma pregunta, la interpretación que la otra persona pudiera dar es completamente diferente. ¿En qué sentido? No hay entusiasmo, no hay emoción, no hay efusividad tan propia del mexicano, no hay así como una señal, un atisbo de que tal vez le dé gusto por lo menos de volverme a ver, ¿sí? Y ahora todavía peor, uy, ¿cómo estás? Ahí siguen siendo las dos mismas palabras, pero lo que cambia es una coma y la acentuación. Es decir, pareciera que me molesta, que no quiero verla porque me molesta. Así como que diciendo, pues ya estás aquí, ¿qué? Ya ni modo. Entonces, esa sería, por ejemplo, y conste, en estos tres casos sigue siendo el mismo contenido verbal, pero cambia lo no verbal, la intención, ¿sí? Y ahora, supongamos, tal vez empezamos a platicar con la persona, independientemente de que si nos cayó bien o nos cayó mal, que la hayamos vuelto a ver, etcétera, etcétera. Bueno, a lo mejor dentro del contexto, dentro de la plática, le preguntamos ¿cómo estás? Siguen siendo las dos mismas palabras, pero ya cambian la acentuación. Y por cierto, en el caso del contexto mexicano, lamentablemente desde nivel primaria, secundaria, prepa y universidad, pareciera que tenemos fobia a lo que es las reglas gramaticales y ortográficas. Una coma hace la diferencia, un acento también hace la diferencia. En el último ejemplo, no le estamos preguntando a la persona sobre su estado, le estamos preguntando sobre de identificar o no cierto grupo de cosas, como estas, ¿sí? Como estas casas, como estas personas, como estas, no sé, es algo material. Entonces, en ese sentido, sería un ejemplo del alcance que tiene la comunicación no verbal. En este sentido, la persona, que la interlocutora, supongamos que es una novia de la infancia, bueno, de la adolescencia, de la infancia pues no, ¿verdad? O una novia, una amiga del pasado, de repente va a emplear ella, no sé, tal vez las señales no verbales que yo le estoy dando para enfatizar la comunicación. Por ejemplo, mi rostro, qué cara pongo al verle. Si de repente me emociona tanto verle que pues es una cara con una expresión de sonrisa, o si de repente es una cara inexpresiva, como si así como que si estuviera de a fuerzas, tal vez se ríe más un poste que yo. Si de repente soy capaz de mantener el contacto visual, y algo muy importante también, el lenguaje corporal. Si a lo mejor cuando la vi me acerqué con los brazos extendidos, si al contrario no subí los brazos para nada, si a lo mejor incluso el volumen de mi voz era más alto que de lo normal, casi casi gritando de alegría. Todo esto son elementos que componen justamente el lenguaje, la comunicación no verbal. Y pues Robert Barón nos señala que esta está entre el 65 y 90% de la información que transmitimos. En lo restante, que sean 35 o 10%, o sea, de 10 a 35% sería la comunicación verbal. O sea, no es el mensaje en sí, sino el cómo transmites tú ese mensaje, sabiendo pues que ese mensaje puede verse afectado tal vez por alguna situación emocional propia y que finalmente va a determinar cómo transmitas la información, ¿sale? Esa sería la comunicación no verbal. Y dentro de esto, pues se le va a conocer en su conjunto como la kinesia, ¿sí? La kinesia es una palabra griega que tiene su origen en movimiento.
Un derivado de esta palabra es la cinematografía, el cine, el kines, ¿sí? Es justamente una foto que tiene un conjunto de fotos que están pasadas a cierta velocidad de 24 por segundo, que es lo que permite crear la ilusión de movimiento, pero en realidad es un montón de fotos, millones de fotos que son transmitidas a esta velocidad por el proyector y crean la idea de movimiento, ¿sí? Eso sería lo kinestésico, no solamente para contextualizar la parte de lo que es la definición. Bueno, en la kinesia, ¿qué se va a incluir? Pues se va a incluir la postura corporal. ¿La postura corporal transmitirá información? Sí. Por ejemplo, en una entrevista, si estamos muy ansiosos, porque ese es el término, no nerviosos, todos tenemos nervios. Si estamos muy ansiosos, tal vez estemos moviéndonos constantemente, estemos cambiándonos de lugar, moviendo las piernas, o al revés, demasiado rígido, ¿sí? Ahora, si yo como psicólogo, o como entrevistador, como personal de salud, o personal docente, se me acerca un alumno, oiga, en el caso del docente, oiga, profe, ¿me explica? Oiga, maestra, ¿me explica? Y a lo mejor yo tendría que modificar mi cuerpo, mi postura corporal para atenderlo en ese momento. Y tal vez sea muy diferente la forma en que estoy dando la clase al grupo completo que cómo me dirijo yo a fulanito de tal. Tal vez a él lo trate un poquito más, es una atención más personalizada, no mejor, simplemente más personalizada, en el sentido de que, ok, voy a ponerle más atención, lo voy a mirar a los ojos, etcétera, etcétera. Finalmente, la postura corporal tiene mucho que ver con la forma en que recibimos o transmitimos un mensaje. Si yo estoy aburrido y quiero que mi interlocutor sepa que estoy aburrido, ¿qué es lo que voy a empezar? Pues tal vez a mantener una postura relajada, o simplemente me encorvo en mi asiento o me cruzo de brazos para justamente gritar sin decir una sola palabra que me está durmiendo, que me está aburriendo. El otro elemento de la kinesia sería la gestualidad, la gesticulación y la expresión facial. Hace unos años, en la década, al principio del 2000, no sé, más de 20 años, salió una serie que se llamaba en inglés Lie to Me, Engáñame. El actor, el protagónico lo llamaba Tim Roth. Esta serie, que bueno, era un poco del estilo de Boons, un poco del estilo de Mentes Criminales, La Ley y el Orden, El Mentalista y eso, ¿no? Pero lo particular interesante que tenía esa serie es que tenía un trasfondo psicológico real. David Lehman, que era supuestamente el personaje que protagonizaba David Roth, el actor, Tim Roth, perdón, no, David Roth, ese es otro. Este personaje Lehman en realidad sí existió y fue un psicólogo pionero en lo que es el estudio de los aspectos paralingüísticos y metalingüísticos del lenguaje, de la comunicación. Y básicamente él y su bufete de expertos, de agentes, pues, finalmente fue una serie, porque ya terminó la serie, resolvían casos a través de analizar elementos kinésicos o kinestésicos de una persona, desde cómo detectar engaños de un político, que no nos vendría nada mal unas clasecitas, a cómo, por ejemplo, detectar a una persona que miente, una persona que está ocultando sentimientos, etcétera, etcétera. Y todo lo hacían justamente a través de la postura corporal, la gestualidad. Incluso en internet hay varias imágenes cuando buscan expresiones faciales o expresiones emocionales, y está justamente una foto o un conjunto de fotos de Tim Roth expresando las emociones. Ciertamente va a ser un tanto difícil, y eso lo vamos a abordar más adelante en todo lo que es el cuerpo del diplomado, esto es solamente una introducción. Va a ser difícil establecer qué gesto o qué expresión facial le corresponde a cada emoción, porque si bien
la experimentación de las emociones son universales, la forma en que se expresan a través del lenguaje no verbal, de los gestos y la expresión facial, no son siempre iguales. Y de ahí precisamente viene la complejidad para leer esta parte. Otra parte, otro elemento de la kinesia es la sonrisa y la mirada. Se dice pues que los ojos son la ventana del alma. De repente hay ojos que a lo mejor tienen la puerta chueca, pero bueno. En ese sentido, imagínate, tú estás con tu pareja, con tu novio, con tu novia, esposa, amiga, ya está ahí nada más, ¿sí? ¿Cómo le hacen para demostrarse su amor? Socialmente aceptada, por cierto, ¿sí? Tal vez se quedan viendo mutuo. Es más, tendríamos que fijarnos tal vez en una pareja de adolescentes enamorados con su primer amor, ¿sí? Cuando es el primer amor de ambos, de ella y de la niña y del chavito. De repente invierten horas literalmente en contemplarse mutuamente el par de locos, ¿sí? Es decir, se miran profusamente, las palabras sobran, la mirada lo dice todo, él la ve, ella sonríe, el típico cliché de las películas tanto japonesas como norteamericanas, incluso mexicanas, de cuando dos personas se gustan. Él la mira deslumbrado y ella baja la mirada, baja la cabeza y sonríe tímidamente, ¿sí? Entonces, eso también es un elemento muy importante dentro del lenguaje no verbal, la kinesia, ¿sí? En ese sentido, el contacto visual tiene mucho que ver con el entendimiento, con la comprensión de que efectivamente estoy atendiendo a mi interlocutor, de que me interesa lo que está diciendo. También tiene mucho que ver el aspecto externo, el aliño, la forma de caminar, la forma de manotear, de desenvolverse, ¿sí? Una persona que tal vez camina de manera muy erguida, con la cabeza demasiado erguida, incluso rígida en comparación con el promedio, tal vez lo que pensemos de ella es que es pedante, tal vez pensemos que es una persona que tiene poderío y prácticamente nos lo imaginamos como que va pasando por una multitud y la multitud le va a rendir pleitesía, le va a adorar, le va a venerar, ¿sí? También tenemos, y aquí tiene mucho que ver también con los estereotipos, que los vamos a abordar también más adelante. Los estereotipos, por ejemplo, del efecto de primacía o priming. En este caso, gente muy bien vestida, casi siempre lo asociamos con estatus alto a nivel intelectual o a nivel económico. Pero, en contrario, si vemos una persona que entra a una oficina, a un consultorio, a una escuela, tenis, pantalón de mezclilla, camisa, no camiseta así, no fodongo, pues en el sentido completo de la palabra, tal vez nada más simplemente un poco desaliñado. Camisa desfajada, o sea, camiseta polo desfajada, pantalón de mezclilla, pues no planchado y limpio, pero sí pantalón de mezclilla finalmente, tenis, y entra con un morral, entra a la escuela. Tal vez la señorita de recepción piense que es otro alumno. Sin embargo, se va a acercar. Disculpe señorita, buenos días. Soy el licenciado fulanito de tal, soy el maestro de filosofía y letras. Ah, caray. A lo mejor la recepcionista pues lo empezó a tratar como si fuera alumno. A tus órdenes, ¿qué vas a querer? Tuteándolo, por ejemplo, ¿sí? No, señorita, yo soy el fulanito de tal, soy el maestro de filosofía y letras. Y ojo, también, hablando de estereotipos, también ahí habría un estereotipo, justamente el pensar que así son todos los filósofos, ¿no? Bien, por eso la importancia del aspecto externo. A veces el aspecto externo es el que acaba envolviéndonos para facilitar la comprensión de un mensaje. Bueno, ciertamente en este curso pues a veces hablamos hasta de política, ¿sí? ¿Qué pasaría si nuestro honorable presidente o su predecesor también honorable, ¿sí? Lotes el sarcasmo en mi voz, y de repente tal vez no sé, se presenta a sus conferencias en short, en tenis,
pants, digo, porque short, pues no, ¿verdad? Más bien pants, playera o sudadera y una gorrita, ¿sí? O lentes oscuros. Pues de repente no es la postura adecuada, no es la forma adecuada en que debe de lucir un mandatario a nivel nacional, ¿sí? Si ustedes se fijan, independientemente de que la mañanera sea a las 6, 7 de la mañana, pues el señor presidente, y los anteriores, cuando daban sus conferencias o ruedas de prensa, se presentaban con traje, ¿sí? Siempre de manera formal con traje. En muy contadas ocasiones ¿cómo se llama? Se prescindía del traje. Porque justamente dentro de este aspecto de lo externo, de la parte física, de la parte exterior del sujeto, de cómo luce, la idea de tener un traje o una ropa formal o un uniforme también, pues crea la idea automáticamente en nuestro cerebro de que es una relación asimétrica. No somos iguales. Somos seres humanos, sí, 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 claro que sí. Pero no somos iguales en cuanto a nivel jerárquico. Yo soy tal vez, bueno, yo en mi caso soy licenciado en psicología. Si yo quisiera asistir a una conferencia o una ponencia formal, pues tendría que presentarme con traje, para que justamente mi auditorio entienda que hay una relación asimétrica. Ojo, una cosa es una relación asimétrica y otra cosa es una relación de poder, ¿sí? En la asimétrica solamente se habla que no somos iguales a nivel de jerárquico. Pero en la de poder, yo deliberadamente busco también, aparte, controlar a las personas. Entonces no es lo mismo en ese sentido. Bien, por eso la importancia del aspecto externo. Y por último, dentro de la kinesia, pues tenemos lo que es el movimiento corporal. Hay gente que cuando está exponiendo un tema, pues a lo mejor tienden a manotear mucho, tienden a estar paseándose por todo lo largo y el ancho del escenario, de lo que es el estrado. Y hay gente que al revés está completamente paralizada o plantada en medio del foro. Si nos damos cuenta, dentro de ese aspecto kinésico, básicamente se refiere a la forma de transmitir el mensaje, la forma en que yo lo recibo o lo emito, la forma en que yo, cómo me presento para hablar y cómo me desenvuelvo en lo general. Todo eso son aspectos no verbales de la comunicación, que ciertamente se requiere un poco de entrenamiento, un poco de paciencia sobre todo, para aprender a identificarlos y sobre todo pues a usarlos a nuestro favor en un proceso comunicativo. Bien, pasaríamos entonces ahora, hablando de conferencias, hablando de foros, etcétera. Bueno, un tema también muy importante que es la proxémica o proxemia. Robert Barón nos señala que es un tipo de comunicación que busca relacionar el contacto físico con la proximidad en la efectividad al transmitir el mensaje. Ok, muy bien. El primer nivel de la proxémica, distancia menor a medio metro, 50 centímetros. ¿Quiénes pueden hablar a esa distancia? Familiares, cercanos obviamente, no políticos, padres entre ellos, padres con hijos, hijos con padres, bueno, hijos con padres, no se entiende como hijos con padres, también novios, incluso los novios es mucho menor a los 50 centímetros, cuando son novios. Cuando son amigos es mayor a los 50 centímetros, pero bueno, estamos ahorita primero con distancia íntima. Cuando ya de repente vemos a un bulto de 4 brazos y 4 piernas que así en la distancia, entonces son una pareja, novios o esposos o lo que sea, que están justamente en una distancia íntima. No hay espacio. No hay espacio, perdón, no hay espacio entre ellos. Justamente ambos aceptaron implícitamente o explícitamente que el otro, el interlocutor, invadiera ese espacio personal que nos marca Barón, que va del medio metro a 125 centímetros, que es el espacio personal.
En la distancia íntima, entonces, para finalizar con esta idea, básicamente se va a referir a esa distancia personal para dar el mensaje entre más bien propio de familiares cercanos o pareja sentimental o eróticamente sentimental, ¿sí? En cambio, la distancia personal es la que tenemos con amigos, no muy íntimos por cierto, amigos, conocidos y en general con cualquier persona que pase por la calle, ¿sí? En ese sentido es una distancia de 50 a 125 centímetros. Lógicamente estos son rangos, no quiere decir que para que te comuniques conmigo en una distancia personal tiene que haber este espacio medido con una regla, con un flexómetro, no. Habría que recordar también ahorita que tenemos justamente esta idea de la sana distancia, de su sana distancia, tenemos justamente este espacio que estaría ya no a una distancia personal, estaría, por lo que nos están diciendo las autoridades, que es 1,5 metros, pertenecería a una distancia social, ya no personal. Entonces, por lo tanto, en esta nueva realidad, la distancia personal quedaría completamente obsoleta, porque la distancia mínima entre personas, por esta situación de la pandemia, por la distancia segura, la distancia sana, sería 1,5 metros o más, ¿sí? De hecho, tú vas a una tienda, a las tortillas, a la fila para subirte al camión. Bueno, de repente sí se viola mucho esta situación de las distancias, pero muy al principio, ahorita más, pero muy al principio sí como que de repente las filas se veían muy largas, pero no porque hubiera mucha gente, sino porque más bien estaban separadas entre sí. Vas a una tienda de conveniencia, una tienda departamental, y pues justamente ya antes de repente en las cajas parecía fila para tortillas, ¿no? Por lo aglomerado que estaba. Y nada más lo que separaba la distancia era el carrito de mandado. Y ahora es el carrito más otro tramo. Entonces, estamos en una distancia social. Y esta la vamos a tener, por ejemplo, profesionistas que tenemos contacto con público. Psicólogos, por ejemplo. Psicólogos, pero cuando dan una función docente, ¿sí? Maestros, lógicamente, donde, por ejemplo, antes, más bien, en este caso nunca ha cambiado la distancia social en el caso de los profesionistas, siempre ha sido la misma, porque obviamente no puedo invadir el espacio personal del sujeto, de mi cliente, porque se sentiría justamente, pues, atacado, ¿no? Bien, la última distancia sería la distancia social va de 125 centímetros a 350 centímetros, 3,5 metros. La distancia pública iría de los 3,5 metros a los 7 metros o más, que en este caso es cuando, supongamos, te invitan a dar una conferencia en un auditorio, en un foro con más de X personas, y básicamente entre donde estás tú parado o parada y donde está la primera fila del auditorio del foro, suele haber más de 7 metros. Y esa es la distancia pública. Y esa es la que mantienen, por ejemplo, hablando de otra vez de las conferencias matutinas de rueda de prensa, de las mañaneras, justamente esa es la distancia que hay entre el señor presidente y los reporteros. Si veíamos antes, a lo mejor videos que ya van a ser históricos, por cierto, de cómo eran las conferencias de prensa antes de la pandemia, pues veíamos que estaban los reporteros pegaditos unos con otros y se veía retacada la sala. Ahorita se ve incluso más sola la sala y más por donde están colocadas las cámaras. Entonces, esa es justamente la distancia pública. Bueno, a ver, permítanme. Bueno, otro elemento que también forma parte de lo que es la comunicación verbal va a ser lo paralingüístico. En la comunicación verbal tenemos la lingüística, la fonética, la semántica, la semiología, etcétera, etcétera. En el caso de la comunicación no verbal, tenemos la paralingüística, que se define según Barón como esa forma de comunicación no verbal
que va a acompañar a la verbal, pero, o sea, no se pueden separar una de la otra, pero donde se presta más atención, no tanto a lo que dijo, sino cómo dice lo que se dijo, ¿sí? En ese sentido, todas esas conductas, todas las conductas que hacen referencia al uso de la voz. Es decir, qué tanto al momento de estar comunicando algo, sí, lo que dice está muy interesante, pero de repente pues, como que está medio aburrido, ¿no? Así como que, pues no, no llama la atención, no motiva, ¿no? Y eso es que es un motivador reconocido, ¿no? Digo, uy, pues ¿dónde estudió, no? Para no ir ahí. Todo esto que he dicho ahorita, justamente estoy recurriendo a lo que es elementos paralingüísticos. En ese sentido tendríamos que hablar de latencias, pausa, o sea, latencia es qué tanto tiempo respondes. Supongamos, a ver señorita, dígame la definición de, no sé, de conducta. Y la señorita en cuestión, la alumna en cuestión, se queda volteando para todos lados, usando muletillas. Bueno, es que terminó otra vez otra muletilla y finalmente dice una barbaridad, ¿sí? O lo dice bien. Por la latencia va a ser el tiempo que tardó en segundos en decir algo, ¿sí? Generalmente, cuando preguntamos algo a algún alumno, a alguna persona, supongamos, en el caso de un servidor que tiene funciones docentes, ok, a ver, ¿entendieron? Y más ahorita en la modalidad no presencial, online. ¿Entendieron? ¿Preguntas? Nada más falta que se oiga el grillito, ¿no? Nada. Ok. Aquí puede ser que estén pasando dos cosas. O bueno, más bien tres. Tres ahorita voy a decir por qué tres. La primera, que no entendieron. Y les da pena decir. Porque como están finalmente, aunque están en una conferencia individual, en una conferencia de cada quien en un ordenador, pues están conectados todos en la misma plataforma, Meet o Zoom. Pero, tal vez, la otra es que sí lo entendieron, pero lo están procesando, así como que a ver qué palabras escojo, ordenando los pensamientos, ¿sí? Obviamente, en una modalidad no presencial, pues yo tendría menos elementos para determinar cuál de las dos es. Cuando los estoy viendo, o sea, tengo mi interlocutor presente, sí pudiera determinar si está procesando o de plano se quedó así como que fuera de lugar. Es más, estaba pensando en por qué la pizza, siendo redonda, viene en cajas cuadradas. No sé, digo, así de extravagante puede ser esto. Y la otra, bueno, sobre todo en línea, es que esté dormido. Como en algunos casos, justamente por cuestiones de privacidad, de intimidad, bla, 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 los alumnos deciden, incluso el mismo maestro decide no usar la cámara, o sea, nomás poner lo que es el puro, solamente el audio, el micrófono. Y algunos alumnos, pues de repente, ok, abren la sesión, se meten, se duermen, pero el problema es cuando el maestro empieza a preguntar uno por uno así de manera individual. A ver, para ti fulanito, ¿qué significa esto? Y fulanito bien dormido. Y a veces, y me ha tocado ya 2, 3 veces, porque finalmente, incluso lamentablemente, como a veces tiene el micrófono abierto, se oye el timbre del WhatsApp, el mensaje de WhatsApp, y casi está el timbre, y es así como que, te era el maestro. Ah, sí, y se oye la voz completamente amodorrada, ¿no? Eso tiene que ver con la latencia. Las pausas también van a ser importantes. Por ejemplo, cuando queremos entender realmente qué tan importante es la comunicación para el ser humano, estoy usando las pausas para enfatizar el contenido de un mensaje. Y eso es importante aprender a hacerlo, pero también aprender a interpretarlo, ¿sí? Otra cuestión paralingüística
tiene que ver con el volumen y el timbre de voz. Tal vez recuerden de la infancia la maestra de primaria o de secundaria que tal vez parecía que tenía micrófono integrado en la señora, porque cuando estaba hablando en voz baja se oía fuerte, fuerte y claro, pero cuando alzaba la voz parecía que estaba convocando a toda la escuela a que nos juntáramos en el patio central. Ahora, ciertamente el volumen tiene que ver muchas veces con el estado de ánimo. Una persona que tiene un estado de ánimo, digamos, eutímico, que es el estado de ánimo normal, a eufórico, pues lo va a expresar va a hablar en voz alta, ¿no? Por ejemplo, supongamos las amigas de preparatoria, de secundaria, que de repente llega una y se ve con cara de felicidad, con cara de alegría, y sale, ¿qué crees? ¿Qué crees? Fulanito ya me dijo que sí, me habló para no le dije que sí. Lo va a decir en voz alta. Obviamente va a acompañar también la sonrisa, la expresión facial, la postura corporal, etcétera, ¿sí? Eso tiene que ver con el volumen. En cambio, una persona que recibe una noticia o que tiene que dar una noticia pues no muy grata, va a usar un volumen más bien bajo. Pues en este momento quiero compartir la siguiente situación. Se va a cancelar el diplomado porque pues no hay alumnos, ¿sí? Es un ejemplo, no creo que sea. En ese sentido, ahí estoy usando el volumen para enfatizar o para, ¿cómo se llama? Para darle más realce a la comunicación verbal, ¿sí? En sí, insisto, hay que recordar esto. Lo paralingüístico acompaña a lo lingüístico, a lo verbal. Otra va a ser el tono, las inflexiones que haga. De repente hay gente que parece que está hablando con un robot porque no hay ningún tipo de inflexiones en la expresión verbal y por lo tanto el mensaje se transmite de forma lineal, aunque sí hay conocimiento. Es decir, pareciera que vengo de una película barata, por cierto, de ciencia ficción y hablo como Autobot, como robot, ¿sí? Es decir, también el tono va a ser importantísimo para entender la profundidad del mensaje. Si nos ponemos, por ejemplo, a escuchar la forma de relatar cuentos de los cuentacuentos, no leen el cuento así como tipo de comunicación no verbal que acompaña al verbal, pero presta más atención a que se dicen las cosas en lugar del contenido de sí mismo. Ni rápido y sin inflexiones, al contrario. Y entonces Blancanieves comió la manzana envenenada por la bruja mafufa, ¿sí? Eso es justamente usar el tono y la inflexión para reforzar lo que se está diciendo, ¿sí? Fluidez verbal, bueno, es muy común, incluso para gente que ya tenemos cierta experiencia, que ya tenemos a lo mejor un poquito más de conocimiento, ¿sí? Esta parte de que tenemos como que hilar las ideas en milésimas de segundos para mantener una coherencia. Esa es la fluidez verbal. Pero hay personas que sí, lamentablemente, supongamos, a ver, señorita fulana, dígame qué es la conducta. Bueno, la conducta es así como que, bueno, pues una parte pues de lo que es la persona, pues el ser humano mismo. ¿Qué tanto dijo? ¿Quién sabe? ¿Qué intentaba decir? Pues a lo mejor sí sabía qué decir, pero como que le faltó la fluidez. La fluidez del habla, la fluidez verbal, tiene que ver con dominio del tema, con seguridad en sí mismo, ¿sí? Una persona que ni domina el tema, ni está segura de sí mismo, aparte de que se va a trabar, si no se traba va a decir un montón de cosas que no tienen nada que ver, ¿sí? Entonces, tendríamos que también considerar esto como un reforzador paralingüístico. La claridad verbal. Yo creo que, bueno, hace unos años, no se tenía en el diccionario
de la Real Academia de la Lengua Española el término cantinflear. Actualmente cantinflear ya es una palabra reconocida por el diccionario, donde finalmente esta palabra va a designar el hecho de hablar mucho, pero no decir nada. Es decir, la claridad verbal. Si yo, por ejemplo, empiezo un discurso usando las palabritas domingueras, las palabritas que recién aparecen cosechadas de la Real Academia de la Lengua, y pareciera que es un discurso, una diátriba intelectualoide que usa las profundidades, los profundos recovecos de las dimensiones cognoscitivas y no sé qué tantas cosas, ¿qué dijo? Tú sabes. Ahí entrarían dos cosas. Lo primero, lo que decíamos ya del dominio de los códigos, los mismos códigos lingüísticos, los mismos códigos tanto míos como del receptor para que pueda entenderme. Si son iguales, bueno, a lo mejor sabrán que no estaba diciendo nada, porque estaba hablando muchas cosas, pero no estaba diciendo nada. Eso tiene que ver con claridad verbal. El mensaje exitoso es aquel que, uno, se emite con fluidez y dos, es claro al mismo tiempo, ¿sí? Es decir, una comunicación efectiva tiene mucho que ver con esos dos conceptos, en cuanto a que lo que se diga de forma clara, ok, ya dilo, suéltalo, échalo, órale, da. Y ok, bueno, entonces vas a hacer esto y esto. O sea, que sea rápido, pero no por rapidez sacrifiques la claridad, sino que sean las dos cosas, rápido y conciso. Por ejemplo, ok, señorita, asistente del diplomado de comunicación, pues temo informarle que su evaluación, en su evaluación de la próxima semana, pues va a ser un examen de 100 preguntas abiertas para que se vaya preparando, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo aquí intentaría, pues de alguna manera, a ver, para empezar, el examen de 100 preguntas para la próxima semana, pues ¿en qué momento especificaron al inicio del diplomado que iba a haber exámenes? Uno, que no hay, por cierto. Número dos, pues la forma en que me lo está diciendo como que no se ve muy convencido de lo que va a hacer. Y luego, al momento de saber que eligió preguntas abiertas, significa que pues lo va a hacer así a la carrera, se va a sacar de la manga las 100 preguntas y a ver cómo nos va, ¿no? Yo creo que en ese sentido, para determinar qué tan claro es un mensaje... un ejemplo más sencillo, hablando de claridad o de fluidez. Cuando leemos un instructivo, se supone que tiene que ser tan preciso como para garantizar que voy a seguir efectivamente paso por paso todas y cada una de las instrucciones que se presentan para operar, funcionar o armar, etcétera, el objeto, ¿no? Entonces tienen que ser redactadas de una forma clara y fluida, para que no haya dudas que, bueno, entonces la parte A se mete con la parte C. No, es la parte A va con la parte B, y te pone el dibujito, cuál es la parte A y cuál es la parte B. Ahora, otro aspecto, finalmente, insisto, todo esto lo vamos a profundizar pues en lo que dure nuestro curso. Otro más, hablando de claridad o de pausas. Otra parte más, y con esa terminamos para el día de hoy, tiene que ver con el tiempo del habla. Y bueno, hablando del tiempo del habla, pues ya lleva un servidor 54 minutos haciendo o acaparando la atención, ¿sí? Ahora, esto, bueno, ahorita de repente es por la modalidad en la que estamos, ¿sí? Que es remota, es online 100%, pero online no presencial. Es decir, grabo el video, lo coloco en la plataforma y pues ya ustedes lo puede ver cuantas veces quiera. Sin embargo, si estuviera así presencial en este momento, pues a lo mejor la hora incluso sería muy poquito tiempo. Tal vez nos llevaríamos en este tema 2 o 2 horas y media, porque a lo mejor yo pido la retroalimentación, usted aporta ejemplos, etcétera, etcétera. Entonces, finalmente, el tiempo del habla. ¿Cuántas personas conocíamos que al momento de estar exponiendo un tema o que hacer uso de la palabra en un salón de clases, parecía que acaparaban el turno de habla, incluso para el maestro? De esas personas que a lo mejor
El problema era que hablaran para poder después callarlos. Pues hay que tener en cuenta justamente también esta parte que tiene que ver con el tiempo que la persona se va a acaparar la atención. No quiere decir, no quiere decir que la persona que más habla es la que más sabe. No, simplemente tal vez sea la que más habla es la que más manipula o es la que más es de alguna manera cantinflea. O sea, dice muchas cosas pero a la vez no dice nada. O sea, que tiene que ver justamente con la claridad. Pero como dice muchas cosas se va a tardar mucho más. Entonces tendríamos que diferenciar todos y cada uno de esos elementos en nuestra comunicación habitual. Bien, entonces, como le comentaba, terminamos esta intervención por el día de hoy. Me gustaría que para la próxima semana hiciera por escrito un análisis de lo que es la paralingüística, que es analizar a usted misma, no otra persona, porque eso es muy fácil hasta cierto punto, sino más bien que usted misma se hiciera un autoanálisis de cómo es su comunicación paralingüística, ¿sí? Bien, no me queda más que agradecer la asistencia, la participación, la paciencia también, y nos vemos la próxima semana. Que pasen un muy buen feliz fin de semana y gracias.